Buenos días, chicos. Continuando con nuestra quinta unidad, vamos con la segunda parte de lo que es el estudio de las glándulas suprarrenales. Exploración de laboratorio. Quien les habla, la licenciada María Virginia Bisoño. El cortisol es una hormona de tipo glucocorticoide que se produce en la capa fascicular de la corteza suprarrenal. Ella actúa como un neurotransmisor, especialmente cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles o de alto grado de tensión, o quiere decir momentos de estrés. Prácticamente cualquier tipo de estrés, ya sea físico, ya sea neurógeno, provoca la estimulación de esta hormona y a su vez inmediatamente se nota la secreción de la ACTH sobre la adenopófisis. Esta adenopófisis se activa y minutos después se obtienen secreciones de lo que es el cortisol. Este tipo de cortisol presenta un ritmo circadiano característico en una persona normal con periodos de sueño y periodos de vigilia estable y quiere decir que tiene episodios durante o a lo largo de las 24 horas del día. El cortisol actúa sobre todos estos órganos que tenemos aquí, aumenta la presión sanguínea, actúa a nivel del corazón, actúa aumentando la glicemia en problemas digestivos, sobre la actividad de problemas nerviosos, en la ansiedad, depresiones, dolores de cabeza y sobre todo estimula la gluconeogénesis, inhibe la respuesta inflamatoria, aumenta la sensibilidad vascular de lo que es la catecolamina y disminuye la fiebre, reduciendo la liberación de interleuquina 1 por lo que es los leucocitos, por parte de los leucocitos. El cortisol es una hormona esteroidea de tipo glucocorticoide. Aquí tenemos su fórmula estructural. El ACTH estimula la síntesis y su liberación, estimula la lipólisis en los tejidos, lo hace aumentando el glicerol y los ácidos grasos, disminuye lo que es la captación de aminoácidos a nivel del músculo, aumentando el catabolismo de las proteínas estructurales a través de una globulina que se llama transcortina, que es la que se encarga de acentuar esta captación o de disminuir, vamos a decir, esta captación y aumentar el catabolismo de las proteínas. Estimula la gluconeogénesis, es decir, que aumenta la glucosa plasmática y disminuye el consumo de la glucosa en los tejidos. Como fármaco se conoce como hidrocortisona, ese es el término farmacéutico, y viene para ser administrado de manera oral en inyecciones intravenosas, aplicaciones tópicas. Él tiene actividad inmunosupresora, en periodos de anafilaxia, en momentos de reacciones alérgicas, en angioedema. Se usa muchas veces este tipo de hidrocortisona en vez de usar prednisolona. Hay muchos pacientes que no pueden usar lo que es la prednisolona y usan este tipo de fármaco. Tiene actividad antiinflamatoria, tiene actividad, como les dije, inmunosupresora. También en los pacientes con síndrome de Addison, que son sometidos a tratamiento tópico, que tengan alergias, eczema, psoriasis, existen cremas de este tipo para podérselos colocar a esos pacientes, ¿ok? Entonces es un fármaco multiuso, como digo yo. Tiene un tiempo de vida media en circulación de 2 horas y para determinarlo nosotros utilizamos métodos colorimétricos, inmunométricos y la muestra puede ser de sangre y orina de 24 horas porque nosotros vamos a medir son los metabolitos.
Aquí tenemos algunos valores de referencia. Estos van a variar, depende del método que se utilice, ¿ok? Es importante saber que en el hígado muchos metabolitos del cortisol se conjugan con el ácido glucurónico y que es importante saber también que el 1% del cortisol es el que se excreta sin cambios en orina y que el 30% del cortisol es el que se produce diariamente y se excreta por orina. Y se mide como metabolito el 17 hidroxicorticosteroide, ¿ok? Entonces, entre los metabolitos urinarios que nosotros vamos a medir, tenemos el 17 cetoesteroide, que es producto de la excreción de los andrógenos. Lo vamos a hacer a través del método colorimétrico. La reacción se llama reacción de Zimmerman. Y es esta que tenemos aquí, donde el 17 cetoesteroide se une a lo que es el dinitrobenceno en medio alcalino alcohólico, dando un compuesto coloreado púrpura, que es este que tenemos aquí representado gráficamente en esta fotografía, y la muestra que nosotros utilizamos es orina de 24 horas. Siguiendo con la determinación de los metabolitos, ahora le tocaría al 17 hidroxicorticoesterona, que es el derivado del catabolismo de lo que es el cortisol y la aldosterona. Esta es una prueba complementaria a la determinación de cortisol. El método que se utiliza es colorimétrico y la reacción se llama reacción de Porter-Silver. Es esta que está aquí, donde la alfa-cetoácidos se unen al 2,4-dinitrofenilhidracina en medio ácido para dar un cromógeno amarillo, que aquí lo tenemos representado, de fenilhidrazona, y la muestra que se utiliza es orina de 24 horas. Entre las afecciones clínicas que nosotros podemos observar en pacientes con cortisol es la hiperplasia suprarrenal congénita. Estamos hablando que hay una reducción o ausencia de una enzima necesaria para la síntesis de una o más hormonas. La reducción en la producción de cortisol con ACTH ha aumentado, ¿ok? El bloqueo de la vía metabólica, es decir, aumenta la producción de andrógenos. Hay hipotensión, es decir, hay disminución del sodio y aumento del potasio porque se retiene. Hay deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa, hay acumulación de progesterona, hay acumulación del 17-hidroxiprogesterona y el 11-17-dihidroxiprogesterona. Hay deficiencia también de la enzima 11-hidroxilasa y hay acumulación del oxidesoxicorticosterona, que él es el que se encarga de atraer el sodio. Hay hipertensión porque hay un aumento de volumen extracelular, hay un aumento de sodio y hay una disminución de la renina. Entonces, por lo tanto, hay un agotamiento del potasio. Recuerden el esquema donde están las síntesis y ahí podrán ver la ausencia de las enzimas de las que acabamos de hablar. No lo traje aquí porque en lo que fue la presentación anterior está la síntesis de las hormonas. Seguimos. Entonces, fíjense, estos pacientes que tienen hiperplasia suprarrenal, esta hiperplasia se puede manifestar de forma clásica que implica la existencia de lo que es el hiperandrogenismo, ya sea uterino, que condiciona a la aparición de lo que es la macrogenitosomía. La macrogenitosomía en el varón es variable, o sea, por lo general tienen lo que es los órganos sexuales desarrollados de forma precoz,
un niño que tiene los genitales más grandes para su edad. Igual los caracteres sexuales ya desarrollados para la edad. Esa sería la forma clásica. Existe una forma no clásica que tiene que ver con la aparición de esos caracteres postnatales. Los síntomas más frecuentes en los infantes son que hay pubertad prematura, la piel se llena de acné, se acelera lo que es el crecimiento de la edad ósea, entonces son personas de talla variable, puede haber hipertrofia de lo que es la parte tanto del clítoris como del pene, ¿ok? Y en lo que es la adolescencia o la parte ya adulta, las mujeres pueden presentar irregularidades menstruales, se le puede obtener hirsutismo, calvicie, ovarios poliquísticos, acné y muchas veces, como les dije, infertilidad. Cuando hablamos de lo que es las patologías, vamos a hablar de lo que es el hipocortisolismo, que puede ser de tipo primario, insuficiencia primaria, donde hay un incremento de ACTH en plasma, dada la falta de retroalimentación negativa del cortisol, y donde hay una insuficiencia suprarrenal secundaria, bajos niveles de ACTH en plasma. ¿Okay? Tenemos entonces la enfermedad de Addison. Aquí tenemos los pacientes, como les dije, teníamos en la presentación anterior también un paciente con Addison, que hay una hiperpigmentación en la piel, ¿verdad? Tenemos bajos niveles de presión, lo que es bajo peso, son personas de talla baja, tienen problemas a nivel gastrointestinal, ¿verdad? El ácido clorhídrico provoca daños a nivel gastrointestinal, náuseas, diarreas, vómitos, constipación, dolores abdominales. Son personas que pueden presentar también vitiligo y también presentan crisis adrenales, donde se va a observar fiebre, síncope, convulsiones, hipoglicemia, hiponatremia, vómito severo, diarrea, hiperpotasemia y hipercalcemia. ¿Ok? Entonces también estas patologías se pueden ver desde el punto de vista agudo o desde el punto de vista crónico. Si es agudo, puede ser un traumatismo, una hemorragia, una trombosis infecciosa, o si ya es desde el punto de vista crónico, ya es idiopática, son anticuerpos autoinmunes que disminuyen gradualmente y van dañando lo que es la glándula. Vamos a hablar un poco de las pruebas funcionales a nivel suprarrenal. La prueba de estimulación de la ACTH. ¿Qué se hace? Se mide el cortisol basal previo a un ayuno de 12 horas. Luego se le aplica una inyección intravenosa de 250 microgramos de lo que es el ACTH, que viene comercialmente. Se llama Synacten. Después de aplicarle la inyección, se le toma una muestra a los 60 minutos y se le mide el cortisol nuevamente. Los valores normales tienen que estar de 2 a 3 veces aumentados y post-estímulo deben ser por encima de 20 microgramos por decilitro. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esto? Si la concentración de cortisol con respecto a la basal está alterada por encima de 3 veces, entonces la afección es secundaria. Si permanece igual, la afección es primaria. Seguidamente, nosotros ahora vamos a hacer, o vamos a seguir viendo, entre las pruebas de funcionalismo suprarrenal,
el test de estimulación con CRH, que es este, o test de desmopresina. Este test se hace a través de un cateterismo, así como lo tenemos representado aquí. El cateterismo del seno petroso inferior. O sea, vamos a llegar a través de la femoral a lo que es el seno petroso. Y esto se hace para diferenciar lo que es la enfermedad de Cushing de un Cushing ectópico o un tumor adrenal. Entonces, a través de un catéter se llega al seno petroso, que es este que está aquí. Fíjense que aquí tenemos la hipófisis y aquí tenemos lo que es el bulbo yugular. Entonces, a través de ese catéter se llega a ese seno petroso, se le coloca, se mide la actividad de la ACTH colocando o administrando 100 microgramos de lo que es la desmopresina durante 15 minutos. Después de esos 15 minutos, se toman muestras, por lo general, se le coloca una vía al paciente, se toma una muestra inicial basal, después de colocarle la desmopresina, se le toma una muestra a los 15 minutos de haber finalizado la administración y se le hace a los 30 minutos y 60 minutos tomas de muestra tanto del seno petroso a través del catéter y se le hace la toma de muestra también por vía periférica. Entonces, ¿cuál sería la respuesta normal? La respuesta normal sería el aumento de los niveles de cortisol. Hay que sacar la relación entre lo que es el seno petroso y la vía periférica. Y si estos valores dan por encima de 3, es enfermedad de Cushing. Si da por debajo de 3, estamos hablando de un síndrome ectópico o de un tumor adrenal, el cual tiene que ser corroborado con otros estudios. Llámese eco, llámese tomografía, resonancia. Entonces, nosotros vamos a saber que hay una insuficiencia suprarrenal secundaria cuando los valores bajos, cuando hay pues valores bajos de lo que es ACTH y cortisol. Aquí tenemos lo que es la prueba del cateterismo, vista cómo se realizan, varias fotografías, la toma de la muestra, cómo se hace, después la presión inguinal del catéter y después el cierre, pues, de lo que es la toma de la muestra. Siguiendo con las pruebas, seguimos ahora con lo que es la prueba de la supresión con dexametasona, sabiendo que la dexametasona es un análogo del cortisol que se encarga de suprimir la secreción de ACTH. Entonces, esta prueba también pues, se le llama prueba de supresión de ACTH. ¿Qué se hace? Se toma una muestra basal el día anterior, ¿verdad? Se administra al paciente una dosis de 1 miligramo vía oral a las 11 de la noche de lo que es la dexametasona. Al día siguiente, a las 8 o 9 de la mañana, se le toma una muestra al paciente y se le mide el cortisol. Tenemos aquí los valores de referencia normales y anormales. Los pacientes normales tienen que tener el cortisol bajo, menos de 5 miligramos de decilitro o 2 miligramos, 3 miligramos. Los pacientes con tumores que producen ACTH en la hipófisis presentan supresión de cortisol. Entonces, ¿qué tenemos? Pacientes con tumores ectópicos que producen ACTH en la corteza suprarrenal no le varían los niveles del cortisol. Y los pacientes que tienen el síndrome de Cushing tienen valores anormales por encima de 10 miligramos de decilitro.
Aquí tenemos otra prueba para evaluar el funcionalismo suprarrenal, se llama la prueba de estimulación con metilapona. La metilapona es un fármaco que inhibe la enzima 11-beta hidroxilasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Se administra al paciente una dosis de 30 microgramos por kilogramo peso vía oral el día anterior, o vamos a decir a las 11 de la noche. ¿Para qué? Para inhibir la 11-beta hidroxilasa y tomar una muestra entre 8 y 9 de la mañana del día siguiente de lo que es el cortisol y de lo que es el ACTH. Una vez que se toman las muestras, se hacen las determinaciones y vamos a tener los valores normales, que los tenemos aquí, y las respuestas a eso. Una respuesta normal serían valores entre 4 y 8 superiores a los valores iniciales de la 11 desoxicortisol basal, ¿ok? Y disminución del cortisol con aumento de ACTH. Y una respuesta alterada sería un fallo hipotalámico o hipoficiario o un fallo adrenal primario. Entonces, fíjense que hay estimulación de ciertas partes de lo que es la corteza suprarrenal y lo que es el cortisol para poder, en lo que se hacen las inhibiciones enzimáticas de las vías cómo se lleva a cabo la síntesis, nosotros podemos saber cómo responden estas a lo que es la determinación. Entonces, nosotros tenemos aquí los valores normales de ACTH para esta determinación, el valor normal para la 11-beta hidroxilasa. Y cuando hay insuficiencia suprarrenal primaria, sabemos que hay un aumento de ACTH. Y si hay una insuficiencia suprarrenal secundaria, este va a estar normal. Aquí tenemos los valores de referencia de cada una de las pruebas, de los test que se realizan. Este cuadro es importante para poder saber cómo se llevan a cabo y cuál es la interpretación, sobre todo, de los resultados, que es esta que está aquí en la última línea. Entre otras patologías, nosotros también tenemos lo que es el hipercortisolismo, que se da generalmente en los pacientes que tienen síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es característico. Hay una obesidad abdominal, ¿verdad? Desde niño, que tenemos a esta chica también, los pacientes presentan una jiba de búfalo, que es esta que está aquí. Por lo general son pacientes que comúnmente tienen hematoma, tienen enrojecimiento facial y tienen estrías en lo que es la parte abdominal por la obesidad. Este hipercortisolismo puede ser hereditario, como es la enfermedad de Cushing, y puede también ser de origen exógeno. Puede deberse a fármaco y de origen endógeno puede ser dependiente de ACTH e independiente de ACTH. La sintomatología de los pacientes son astenia, debilidad capilar, muscular, debilidad a lo que es el catabolismo proteico. Son pacientes que tienen cara de luna, tienen obesidad de tronco o, como les dije ya, una jiba de búfala, hirsutismo y tienen problemas menstruales. Cuando se le hace, ¿qué tipo de laboratorio o qué tipo de exámenes de laboratorio se le hace a estos pacientes? Se observa hiperglicemia, glucosuria, tienen que hacerle la prueba de tolerancia de glucosa. Hay que hacer el cortisol, que debe estar elevado de 2 a 3 veces más de lo normal.
son pacientes que presentan osteoporosis, tienen disminución de la absorción intestinal de calcio y disminución de la movilización del calcio en los huesos. Entonces, todo esto lo tenemos que tener presente cuando se va a hacer el examen de laboratorio de un paciente con Cushing. Y por último, tenemos lo que es la DEA o dihidroepiandrostenediona, que es una gonadocorticoide, una hormona de tipo gonadocorticoide, y que es un neurotransmisor modular inhibidor. Aquí tenemos la fórmula estructural. ¿Y para qué se utiliza esta dihidroepiandrostenediona? Actualmente se usa para reducir el envejecimiento. Ella se sintetiza a partir del colesterol, ayuda a la producción de testosterona y estrógenos, está aumentado en los recién nacidos y disminuye con la edad a medida que pasan los días de nacimiento. Se utiliza ¿para qué? Para determinar pubertad precoz y hiperplasia. Se determina el acrónimo de este tipo de dihidroepiandrostenediona, que es en su forma de sulfato, ya que tiene un tiempo de vida media mayor que lo que es la DEA en sí, como tal. Y la muestra que se utiliza es suero sin anticoagulante o plasma con ETA. Los métodos utilizados son el EIA y la quimioluminiscencia. Aquí tenemos los valores de referencia para cuando se determina la dihidroepiandrostenediona en hombres y mujeres y cuando se determina lo que es el sulfato de dihidroepiandrostenediona. Esta dihidro se encuentra en forma comercial y se llama ñame salvaje, eso lo conocen la gente, y se usa para tener un mayor rendimiento físico, sobre todo a las personas cuando están envejeciendo. Bueno, de esta manera terminamos con esta segunda parte de lo que es la glándula suprarrenal. Quedamos pendientes con una tercera parte. Hasta luego.